Gloria damos en todo al Señor. Mis hermanos y mis hermanas, en esta ocasión, en este tiempo, yo creo que usted y yo, los que ya tenemos algunos añitos en el Señor, sabemos que hay tiempos de tiempos. Existen los tiempos, los de repentes o las visitaciones de Dios. Y esos de repentes o esas visitaciones especiales de Dios, no es que Él se va en algún momento, sino que a veces tenemos algo extra. Y creo que este es ese tiempo. Nos está visitando el pastor William, por lo cual yo quiero pedirle un aplauso al Señor por la vida del pastor William. Y por Mateo. Mateo es un joven, y algunos de ustedes yo les he referido esto, que yo lo conocí desde que era pequeñito, más o menos contemporáneo con mi hijo Josué, allá en Quito. Y que cuando eran bebitos hacían de las suyas ahí, pero mejor dicho, eso ya dejamos ahí aparte, Mateo, ¿verdad? Mejor calladito, ¿no? Ya mejor, bueno. Pero hoy es un instrumento en las manos del Señor. A tal punto de que si va a aplaudirle, glorifíquele con libertad. Amén. Y él se ha instruido y el Señor le usa de tal manera que pues es el traductor del pastor William, ¿verdad? Y el pastor William dice, wow, dice, es uno de los mejores traductores que he tenido. Así que gloria a Dios también por nuestro hermano Mateo ahora, ¿verdad? Y es quien nos va a traer en este tiempo, este día, la palabra del Señor. Así que quiero invitarle que por favor venga por aquí, pastor William, Mateo, y vamos a estar atentos porque estoy seguro que algo el Señor nos va a decir importante para este tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días. Aleluya. Thank you for your appreciation. Gracias por su recibimiento. We serve a mighty, mighty God. Nosotros servimos a un Dios poderoso. Hallelujah. I thank God for His presence this morning. Yo agradezco a Dios por su presencia en esta mañana. I thank God for your presence. Y también le agradezco a Dios por la presencia de todos ustedes. Are you glad to be in the house of the Lord? ¿Están felices de estar aquí en la casa del Señor? Anybody? Amen? Amén. Amen. You're in a good place this morning. Ahí este es un gran lugar en esta mañana. Because where the Spirit of the Lord is moving, there is liberty. Porque el Espíritu de Dios se está moviendo y hay libertad. And I believe He's here today. Y yo creo que Él está aquí el día de hoy. Hallelujah. God wants to do something in our lives. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Something powerful. Algo poderoso. Something very special Y algo muy to especial. each one of us. Para cada uno de nosotros. Are you ready for the Word? ¿Están listos para la palabra? Amen. I believe the Holy Spirit has a word for us Yo today. creo que el Espíritu Santo tiene una palabra para hoy, el día de hoy. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you te agradecemos for your presence. por tu presencia. We thank you for your love, Te agradecemos por tu amor, your mercy, por tu misericordia, for your power. por tu poder. And we ask, mighty God, that you would manifest Y te pedimos, Dios poderoso, que te manifiestes each one of these things. en cada una de estas cosas, Señor. Love, Amor, mercy, misericordia and power y poder. today in this place. El día de hoy en este lugar. And show us your glory. Y muéstranos tu gloria. Show us your power. Muéstranos tu poder. Do the supernatural miracles in our heart Haz cosas sobrenaturales en nuestros corazones, and in our lives today. en nuestras vidas. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Jesús oramos. Hallelujah. Amén. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Today, the message I want to share with you comes from a scripture in the book of Psalms 34, verse 19. El día de hoy, el mensaje que quiero compartir con ustedes lo encontramos en el libro de los Salmos. It's a very short verse, Es un versículo muy corto y está en Salmos 34, versículo 19. but it tells us that many are the afflictions of the righteous, Y habla sobre de que ya para el justo habrá muchas aflicciones, but my God delivers us from them all. pero será Dios quien nos libere de todo ello. Amen. Amén. Today, I want to talk to you about this. Y yo quiero hoy día hablar de esto. How that God can deliver us from them all. Cómo Dios nos puede liberar de todo esto. You and I, as Christians, Nosotros todos aquí somos cristianos, ¿verdad? we go through afflictions. Pasamos por aflicciones también. The enemy's real. Y el enemigo es real también. We have a warfare. Tenemos una gran batalla con él. But God's power is greater Pero el poder de Dios está con nosotros. to deliver us out of the enemy's hands. Para liberarnos de las manos del Amén. enemigo. Amén. Hallelujah. In Exodus chapter 15, verse 26, Haciendo un vistazo rápido a Éxodo 15, versículo 26. God says, I am Dios dice, yo the soy Lord God el Dios poderoso, who heals you. quien te levanta. This promise Esta promesa establishes fue establecida that the God is a God of miracles. explicándonos que Dios es un Dios de milagros. It establishes the fact Y este es un hecho that Jehovah Rapha, y que lo llamamos Jehová Rafa, He is our healer. que Él es el sanador. In this promise, En esta promesa, God gives us His word to protect His people Dios nos da esta palabra prometiendo que Él protegerá a su gente and to deliver us from sickness and disease. y los va a liberar de la muerte y de la enfermedad. If we just make a decision to walk in His ways, Y si nosotros hacemos la decisión de caminar en sus we caminos, have a covenant with God tendremos la cobertura de Dios for healing. para sanidad. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios. Jeremiah the prophet, El profeta Jeremías, he spoke these words in chapter 30, verse 17. en el libro, en el capítulo 30, versículo 17, habló esto. I will restore your health. Yo voy a restaurar tu I salud. will heal your wounds. Voy a sanar tus heridas. Isaiah 53 tells us, Incluso en Isaías capítulo 53 nos dice, he begins with a question. él empieza con una pregunta. Who has believed our report? ¿Quién cree que yo soy? Who has believed this message? ¿Quién creerá en este mensaje? And to which one of you has God revealed his mighty power? Y en cada uno de nosotros Dios puede revelar su poder. He says that he was despised and rejected by man. Y el versículo de Isaías también menciona de que él fue rechazado por los hombres. He was a man of suffering and pain. Él tuvo que pasar sufrimiento y dolor. These words are making reference to Jesus. Y estas palabras del profeta Isaías hablan en referencia a Jesús. These are prophetic words that were spoken 600 years before Christ was born. Fue palabras hechas de forma profética 600 años de que Jesús siquiera naciera. He continues to tell us, E incluso continúa diciéndonos, surely ciertamente, he took our pain and our suffering. Él tomó nuestro dolor y sufrimiento. He was pierced for our transgressions. Él fue atravesado por nuestras transgresiones. He was crushed for our Él iniquities. fue molido por nuestras iniquidades. And the punishment that brought us peace was all on him. Y el castigo para darnos paz fue And sobre Él. By his stripes we are healed. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. In the book of Proverbs, chapter 4, Si vemos incluso Proverbios capítulo 4, God tells us, Dios nos dice, keep my words in your heart. mantén estas palabras en tu Why? corazón. ¿Por qué? Because they are life Es porque esas nos dan vida. for anyone who finds them. Para todo aquel que las guarde dará vida. And they are health
to your flesh. e incluso sanidad a nuestra carne. In Psalm 107, En el Salmo 107, verse 20, versículo 10 dice, God says, I have sent out my word and healed them. Dios dice que Él envió esta palabra y nos dio sanidad. There is power in the words of God. Hay poder en las palabras de Dios. When the Holy Spirit comes together with the spoken word, Y cuando el Espíritu de Dios viene y se junta con esa palabra hablada, there can be a supernatural revelation in your heart. va a haber una revelación sobrenatural en nuestros corazones. So I ask God to give us that revelation. Así que yo le pido a Dios de que nos dé esa I revelación. ask God for our hearts to be opened, Le pido a Dios de que nuestros corazones sean abiertos a eso. for the Holy Spirit to supernaturally bring that revelation to Para us. que sea el Espíritu Santo dándonos una revelación sobrenatural. In the New Testament, in the book of Acts, En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, chapter 10, verse 38, versículo 10, God anointed Jesus with the Holy Spirit. en Hechos 10:36 dice que Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo, And great power. con el Espíritu y gran poder. And Jesus went everywhere Y Jesús a donde iba doing good things hacía grandes cosas and healing all who were oppressed by the devil. y sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. In Matthew chapter 8, we read, Incluso en Mateo capítulo 8 leemos, that evening they brought Jesus many persons who were oppressed by demons. en esa tarde le trajeron a Jesús todos los que estaban oprimidos por demonios. Jesus cast out the spirits with a word, Y Jesús los echó con la palabra and he healed all of them who were sick. y sanó a todos los que estaban enfermos. Peter writes this in 1 Peter 2:24, Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, making reference to what Isaiah spoke 600 years earlier. incluso estaba haciendo referencia a lo que decía Pedro, a lo que dijo Isaías 600 años atrás. By his stripes. Por sus llagas. Whose stripes? ¿De quién? ¿De quién? Jesus. Las heridas de Jesús. By Amén. his wounds we were healed. Por sus llagas somos sanados. Now this is referring to the severe physical wounds that Jesus had in his body. Y obviamente eso estaba haciendo referencia a esas heridas graves que Jesús cargó en su cuerpo. When they whipped him before he was crucified. Cuando fue azotado antes de ser crucificado. We believe Nosotros creemos that by his wounds que por sus llagas he paid the price for our healing, Él pagó el precio de nuestra sanidad. for our emotional healing, Por nuestra sanidad emocional. spiritual healing, Por nuestra sanidad and espiritual. physical Y healing. por sanidad física. Now I want to share with you about two miracles Así que déjenme compartirles dos milagros de Jesús. that happened 2,000 years ago Y esto pasó hace 2000 años atrás. in Capernaum, Israel. Fue en Capernaum, Israel. And then I will share with you a miracle Y eso les quiero compartir that I witnessed a few weeks ago de algo que yo también pasé hace algunas semanas in the atrás. exact location in Capernaum, Israel. En el mismo lugar de Capernaum en Israel. So if you have your Bibles, look into Mark chapter 1, Así que por favor, si tienen sus Biblias, vamos a Marcos capítulo 1. and beginning at verse 21, we will read. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 21. And I want you to read that, brother. Hallelujah. Marcos capítulo 1, versículo 21. Si lo tenemos, un fuerte amén. Entonces, la palabra del Señor dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, Jesús enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. En el versículo 25 dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen.
Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Pueden sentarse. Jesus was preaching the word of God Jesús estaba predicando la palabra de Dios in the synagogue in Capernaum en la sinagoga en Capernaum. when a man cried out with a loud voice. Y en ese momento un hombre con gran voz, haciendo gran ruido, estaba reclamando. Jesus recognized it was an unclean spirit in him. Y Jesús reconoció que había un espíritu inmundo en ese hombre. And Jesus with great power cast the demon out of him. Y Jesús con gran poder reprendió a ese demonio dentro He de él. commanded the spirit to come out. Le ordenó al espíritu que saliera de ese hombre. Today there is still power to speak the word Y el día de hoy sigue habiendo ese poder para declarar la palabra. and cast out the unclean spirit. Y reprender a los demonios de These espíritu inmundo. scriptures tell about two miracles. Estas escrituras nos hablan de dos milagros They were in close proximity. que estaban muy cercanos en tiempo. One was in the synagogue, Uno fue en la sinagoga and one was just close by in Peter's house. y uno fue cercano ahí en la casa de Pedro. Let me tell you about my story. Pero permítame hoy día contarles sobre mi historia. Just a few weeks ago, on November 6th, Unas semanas atrás, alrededor del 6 de noviembre, we were in a service, a church service, nosotros estábamos en un servicio en una iglesia. on the north end of the Sea of Galilee. Estábamos cerca del mar de Galilea. Now, to give you a visual of this, Y lo que quiero que veamos de esto, Pastor Raphael, you would be sitting on the south end of the Sea of Galilee, podemos pensar de que Pastor Rafael ahora está sentado en el sur de Galilea. and me and Mateo are on the north end. Y yo y Mateo estamos aquí en la parte norte del mar. So this was the Sea of Galilee, and we are standing in Capernaum. Nosotros estamos en Capernaum y en medio de nosotros está el mar de Galilea. It was about 13 miles long, Es alrededor de unos cuantos kilómetros de largo 8 miles wide. y muy grande de ancho. We were there and standing on the ground, not on the water, we were standing on the ground in the synagogue. Cada uno de nosotros, nosotros estaríamos visualmente en la sinagoga, en tierra firme. We stood there where Jesus preached, Estaríamos escuchando el mensaje de Jesús and we worshiped God. It was incredible. y estuviésemos adorando a Dios de una manera increíble. I sensed the presence of the Lord in this place. Y en ese momento yo sentía la presencia de Dios. There on the ruins of that synagogue, Ahí en medio de las ruinas de lo que era esa sinagoga. I sensed the presence of the Lord in an incredible way. Yo estaba sintiendo la presencia de Dios de forma maravillosa. I thought to myself, Y pensaba en mí mismo, wow, I'm standing here where Jesus stood. esto es impresionante porque estoy parado donde Jesús estuvo parado. While Jesus spoke, Y las palabras que Jesús decía a demon spoke out of a man right there. eran para liberar a este hombre en ese mismo lugar. And right here where I'm standing, Y justo ahí donde yo estaba parado, with the power of God, sintiendo el poder de Dios, Jesus commanded that spirit to come out of him. Jesús hace años había comandado a demonios para que se largaran de ahí. And it was overwhelming to me Y todo eso me estaba maravillando. to realize I was right there Estaba entendiendo y procesando lo que estaba where Jesus viviendo. was at. Que lo que fue lo que Jesús también hizo. After the service, Después de ese servicio, we moved a little bit farther to the south, nos movimos un poco más cerca del sur, to the ruins of Peter's house. lo que fue las ruinas de la casa de Pedro. We are walking and following in the footsteps of Jesus, Y estábamos siguiendo la misma ruta sobre los pies de Jesús, where Jesus healed Peter's mother-in-law. donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. You remember the story Recordamos la historia, ¿verdad? that we read? She had fever. Leemos de que ella estaba con gran fiebre. Do you believe God still can heal a fever today? ¿Ustedes creen que Dios aún sigue sanando la fiebre el día de hoy? Amen. I have witnessed it many times. Yo he pasado por esto muchas veces. But this time Jesus took her by the hand and lifted her up and she was healed. Y en este momento, pero también en esta historia, Jesús tomó la mano de la suegra de Pedro, la levantó y la sanó. And all of this experience for me, I'm thinking about, Y en todo esto de lo que yo estaba pensando,
It's just overwhelming me in my emotions. Me seguía maravillando y sintiendo muchas emociones. I'm thinking about Jesus being here where I'm at with his mighty power. Yo pensaba en cómo Jesús estuvo aquí mismo demostrando su gran poder. Now, after a few minutes there, we walked a little farther to the south, Y después de eso nos seguíamos dirigiendo más al sur todavía caminando. about 100 meters. Alrededor de unos 100 metros. We were at the seashore. Habíamos visto el mar, ya lo estábamos viendo. There we had another worship service and communion. Y ahí tuvimos otro momento de servicio de adoración y un poco de Santa Cena. After that service, we were given some free time to walk around. Y después de ese servicio nos dieron un poco de tiempo libre para ver el lugar. I felt like the Holy Spirit inspired me to go back to the synagogue. Y yo sentí en el Espíritu Santo que regrese al lugar de la sinagoga And walk that path again in Jesus' steps y to Peter's vuelva a house. hacer ese mismo camino que Jesús caminó. So let me give you a brief account of something I was struggling with before I went to Israel. Y permítame decirles algo que yo estaba pasando incluso antes de llegar a Israel. In the month of July, I had cut my foot. En el mes de julio yo tuve una herida en mi pie. After my foot had healed, Y antes de que mi pie fuese sanado completamente, there was something called a cyst that formed in my foot, about the size of a quarter. se me había formado un quiste dentro del pie, más o menos de como una piedra pequeña. It was on the ball of my right foot. Estaba justo en esta parte, en el empeine de mi pie derecho. Before we left home to go to Israel, Y justo antes de dejar Ah. casa para ir a Israel, I had scheduled an appointment with a doctor to have surgery. yo había agendado una cirugía con mi doctor. So now, here I am walking from the synagogue in Jesus' footsteps to Peter's house. Y así que volviendo, yo estaba caminando a la sinagoga cerca de donde Jesús había sanado a la suegra de Pedro. But the Holy Spirit stopped me. Pero el Espíritu Santo en ese momento me detuvo And he said, "My child, I want you to remove your shoes and socks." y me dijo, hijo mío, quiero que saques tus zapatos y tus medias. So I sat down on a rock wall near Peter's house. Me senté por ahí en lo que pudo haber sido parte de los muros de la casa de Pedro. I took off my shoes and socks. Me quité los zapatos y mis medias. And the Holy Spirit began to speak to my heart, Y el Espíritu Santo me habló a mi corazón. words of hope. Me dio palabras de esperanza. Now you have to understand, my foot was in pain. Y en ese momento que me tenía que parar por la situación de mi pie, tenía tanto dolor. With shoes, I had some cushion and it was comfortable. I could walk okay. Con mis zapatos los tenía de cierta forma que era posible caminar más o menos. But without the shoes, I was walking very slowly. It hurt. Pero sin mis zapatos descalzo, cojeaba, iba demasiado lento. So the Lord is speaking to me these words. Así que Dios habló a mí estas palabras. He says this, Él me dijo, as the dew remains vamos a hacer remembranzas after the night has gone, antes de que la noche se haya ido. it is also the same way with Jesus, the presence of Jesus. Estábamos sobre el mismo camino de donde estaba la presencia de Dios. Now, you may not understand what I'm talking about Puede que no entendamos bastante de esto, because I said, Lord, I don't understand. porque yo en ese momento también decía, Dios, I no entiendo esto. I said, Lord, what are you trying to tell me? ¿Qué es lo que tratas de enseñarme? So he said, the dew, Así que una referencia es como el rocío de la mañana. the essence of the presence of the night. Es la esencia o la evidencia de que la noche estuvo ahí. Jesus was here. Jesús también estuvo en ese lugar. Now I am here. Y ahora yo estoy aquí. Jesus' presence was here. La presencia de Jesús estuvo en este mismo camino. But even though Jesus has left, Pero incluso cuando Jesús ascendió a los cielos, the essence of his presence was still here. esa misma esencia de todo su poder y presencia sigue estando aquí. Hallelujah. Amén. Oh, hallelujah. And now Y ahora we are here to encounter that presence. estamos aquí para tener un encuentro con su presencia. Jesus left Jesús lo dejó
You remember the story when he ascended into the heavens. Él ascendió a los cielos, recordemos. But the Holy Spirit remains here. Y el Espíritu Santo nos lo sigue recordando His aquí. anointing remains here. Es un recordatorio de su unción His aquí. presence is here. Su presencia está aquí. The essence of His presence. Incluso la esencia de su is here. presencia está aquí. In Romans 8, chapter 11, En Romanos 8, versículo 11, God says, if the power that raised Jesus from the dead y Dios dice de que el poder que levantó a Jesús de los muertos, lives in you, si ese poder vive en ti, then the Holy Spirit who raised Jesus Christ from the dead entonces el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos will also revive or restore your mortal bodies. también podrá restaurar tu cuerpo mortal. God has the power Dios tiene poder to bring restoration para traer restauración to something that's broken in your life. algo que esté roto en tu vida. Hallelujah. Aleluya. So now I'm in Israel. Así que volviendo, estaba yo en Israel, I'm walking this path estaba haciendo ese camino with my bare, naked feet. con mis pies descalzos. I'm in pain. Yo sentía dolor. I'm walking down to Peter's house. Estaba dirigiéndome a la casa de Pedro I sit down again on the rock wall. y me senté en ese muro de piedra. I'm sitting there worshiping and meditating on God. Estaba ahí adorando al Señor y meditando en lo que Él me dijo. The Holy Spirit begins to speak to me again. Y el Espíritu Santo volvió a hablar a mí. He reminded me of God's power in Elisha's bones. Y Él me había recordado esa historia que aún había poder en los huesos de Eliseo. You can read that story in 2 Kings chapter 13. Podemos leer esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 15. There was a dead man who was thrown into Elisha's grave. Había un... There was a dead man who was thrown or placed into Elisha's grave. Nos habían... Ahí está la narración de que habían tirado el cadáver de un hombre en la misma tumba donde estaba el profeta. And when the dead man touched Elisha's bones, Y cuando este hombre muerto tocó, se chocó con los huesos de Elías, the dead man stood up. se levantó. Hallelujah. Aleluya. So as I'm sitting here meditating, thinking about this power, Así que esto me hace a mí meditar bastante sobre el poder de Dios. a question come to my mind. Y una pregunta vino a mi mente. If Elijah's bones had enough remaining power, Si los huesos de este profeta tenían algún poder remanente, which is the same thing we're talking about, the essence of his presence, como ese mismo ejemplo que hablábamos de la esencia, if there was enough power to resurrect a dead man in his bones, si aún había poder para que un hombre muerto se levantara al tocar sus huesos, then what about the power in Jesus Christ? ¿qué tiene que ver el poder de Jesucristo en este camino? How much more would his anointing be? ¿Cuántos más de eso hay aquí? So I'm sitting there thinking about all of this with tears running down my face. Y yo estaba aquí sentado y sentía como las lágrimas caían de mis ojos, I'm trying to comprehend all of this revelation. tratando de entender toda esa revelación. I'm enjoying this experience. Y It yo was estaba beautiful. alegre, realmente gozoso por haber pasado por eso. Now I'm about to leave this place. Y ahora, bueno, yo estaba listándome para dejar ese lugar. But before I leave, Pero antes de que yo me levantara de ahí, I wipe off my feet saqué toda la arena y tierra de mis pies before I put my shoes and socks antes on. de volver a ponerme las medias y los zapatos. And I noticed the cyst on my foot is disappeared. Y yo solo sentía que Hallelujah. ese quiste solo desapareció. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. I believe that Jesus' power is still the same. Y yo creo que el poder de Jesús sigue siendo el mismo. The power that worked of the Holy Spirit in Jesus El poder del trabajo del Espíritu Santo en Jesús is still here today. sigue aquí todavía. You don't have to go to Israel. No tienen que viajar a Israel The ustedes. power of the Holy Spirit is here in Tena. El poder del Espíritu Santo está aquí en el Tena. He's here in this room right now. Está viviendo en este lugar ahora. The presence of God is walking among La us. presencia de Dios camina entre nosotros. And God can still do the supernatural. Y Dios sigue haciendo sus cosas sobrenaturales. Jesus says, have faith in God. Y Jesús dijo, tengan fe en Dios. Mark chapter 11 says, truly I tell you,
Lo vemos en Marcos capítulo 11. Realmente les digo, that if anyone says to this mountain, si alguno de ustedes le dijera a este monte, get up, levántate jump into the ocean, y ve hacia el océano, and does not doubt in his heart, y no hay duda en su corazón, but he believes those things that he says, y creen en las cosas que dice, he will have whatever he says. él hará, este monte hará lo que ustedes le digan. Now, what you say is important. Lo que ustedes tienen que ver es importante. You can speak life, Pueden hablar or you can vida, speak death. o pueden declarar muerte, You can speak blessings, pueden declarar or you can bendiciones, speak curses. o pueden declarar I maldiciones. speak life. Yo quiero declarar vida. I speak blessings this Yo morning. declaro bendiciones esta I mañana. speak that the power and presence of the Holy Spirit is here. Declaro que el poder del Aleluya. Espíritu Santo está aquí. God spoke to the prophet Malachi in chapter 3. Y Dios le habló al profeta Verse Malaquías 6. en el capítulo 3, versículo 6. God says, I am the Lord your God, and I do not change. Le dice al profeta que entienda que yo soy el Señor tu Dios y yo no cambio. God says, I have not changed my mind Dios dice, yo no cambio mi mente. concerning my words. Yo no cambio nada de mis palabras. I've not changed my mind concerning my promises. Yo no cambio nada sobre mis I have promesas. not changed. Yo no cambio. My love is still the same. Mi amor sigue siendo el mismo. I've not changed my mind about giving you my mercy. Yo no cambio mi mente sobre darte misericordia. I've not changed my mind about giving you power to heal. Yo no cambio mi mente acerca del poder para sanar. And Jesus says today, Y Jesús sigue haciendo hoy if you believe, lo mismo. Si creemos, I will show you my glory. voy a enseñarte mi Aleluya. gloria. Aleluya. I have healed before, Yo he sido sanado antes. and I will heal again. Y Señor, me sé que Jesús seguirá sanando. I have done miracles before, Jesús hizo milagros and I will antes. do it again, Y lo voy a seguir because haciendo. I have not changed. Porque Dios nunca cambia. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Amén, aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. So today, Así que el día de hoy I encourage you to have faith. los quiero animar a que tengan fe. Do not allow the enemy to take away anything from you. No permitas que el enemigo pueda distraerte con cualquier cosa. God tells us to submit ourselves to him Dios nos llama a rendirnos completamente a Él and resist the enemy, y resistir al enemigo. and he will leave. Si ustedes creen, He will come back. Él volverá, This is warfare. pero esto sigue siendo una batalla. That's why God's word tells us to continue in the faith. Das por eso que Jesús nos guía y nos enseña a continuar en fe. It's not a one-time experience. No es solo una experiencia de una vez, Every day, todos los días. we must make the choice. Tenemos que tomar la decisión. I will follow Jesus today. Y yo la tomo diciendo que sigo a Jesús el día de hoy. I will crucify this flesh. Yo crucifico mi carne. I will take up my cross, Voy a tomar mi cruz and I will follow him. y voy a seguir a Jesús. And that includes Y eso también incluye the warfare. ese campo de batalla We have to submit and resist. en el que tenemos que rendirnos a Dios y resistir al enemigo. And the power of God is still the same. Y el poder de Dios sigue siendo el mismo. The Holy Spirit is the same. El Espíritu Santo es el mismo. The only thing that changes sometimes is us. Pero la única cosa que cambia somos nosotros. So what do we do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Maybe you need a miracle from God. Probablemente necesitemos un milagro de Dios. Maybe you've been walking your own way. Tal vez estás ahora caminando your a own tu propia ideas. manera, a tus propias maneras. But God has a way Pero Dios es el camino, that is His way, es su and camino. it is the good way. Y déjenme decirles, es un It buen is the camino. way of life. Es el camino a vida. It is the way of healing. Eres camino a sanidad. God wants to heal us not only in our bodies, Dios no quiere solo hacer sanidades en He nuestros wants to heal cuerpos. our minds. Quiere sanar nuestra mente, He wants to heal our emotions. nuestras emociones. He wants to heal the brokenness that we Quiere have. sanar el dolor que hay en nosotros. And only He can do that. Y solo Él puede hacerlo. Amen. Amén. So I ask you, do you have a need from God? Así que les quiero decir, si ustedes tienen una petición para Dios, Do you have need today for a miracle? tal vez necesiten un milagro el día de hoy. Do you have a need for healing? Tal vez quieran vivir por sanidad.
I want to ask everyone to stand with us. Quiero que todos nos pongamos de pie. We're going to pray. Vamos a orar. If you have a need from God for a miracle, I want you to raise your hand. Y si necesitas de Dios un milagro, voy a pedir que levantes tu mano. You see, the first step Y ese es el primer paso, is crying out to God. es clamar a Dios. I cannot explain all the details, Yo no puedo explicar los detalles, how or why God heals, cómo, cuándo o dónde Dios va a hacerlo. but I know He heals. Pero yo sé que Él sana. I know He heals. Yo sé que Él sana. I've witnessed it. Yo lo he experimentado. I've experienced it many times, and so have you. Lo he visto muchas veces en muchos de ustedes. Can we just give God the glory and praise? Entonces antes, por favor, demos de Hallelujah for His gloria y presence. honra al Señor. Hallelujah. Amén. Gloria a Dios. Hallelujah. I would like to ask you, anyone who wants prayer this morning to come, but I must tell you this. Quiero pedir que cada uno de los que necesiten un milagro pasen aquí al altar, pero antes quiero decir algo. Don't ever think that you can finally come to the place that you know how God operates, No piensen que cuando vengan van a entender cómo es que Dios opera, because we never really fully understand. porque nunca lo vamos a entender completamente. We know that the Scripture teaches us, Nosotros sabemos lo que la Escritura nos enseña. if we're sick, Si estamos enfermos, to call for the church and anoint with oil and pray the prayer of faith. We know that. la Escritura enseña que si alguno está enfermo, venga a la iglesia, lo unjan con aceite y oremos por él. But it doesn't have to always be like that, Pero muchas veces no tiene que ser de esa misma manera, because He's God. porque Él es Dios. He can do it any way He wants to. Él lo puede hacer de la manera en la que Él quiera. He can do it instantly. Puede hacerlo de forma instantánea, He can do it gradually. puede hacerlo de forma gradual, He can do it any way He wants puede to. hacerlo de la manera en la que Él quiera hacerlo. So think about this miracle for myself I told you about. Así que piensen acerca de este milagro. I was not in a group of people. No solo somos un grupo de personas, I was alone. muchas veces estamos también solos. No one prayed for me. Y en muchas ocasiones nadie ni siquiera oró por mí. No one anointed me. Nadie me ungió a mí. But the Holy Spirit came. Pero cuando el Espíritu Santo viene And when you get in the presence of God, y estamos dentro de la presencia de Dios, when you go into that secret place with God, y cuando entramos a ese lugar secreto con Dios and you experience an encounter with the Holy Spirit, y experimentamos ese encuentro con el Espíritu Santo, anything is possible. todo es posible. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Amén. But we're here together today, Pero lo que estamos hoy de aquí, and we're going to follow what I believe the Scripture. I will pray for you. vamos a seguir lo que la Escritura nos dice y yo quiero orar por So ustedes. if you want prayer this morning, I want you to Así come. que si necesitas oración en esta mañana, te invito a que vengas el día de hoy al altar. Hallelujah.